Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días. Una pregunta. Josué Benítez, ¿qué grupo es? De nuevo, Josué Benítez, ¿de qué grupo es? Si no sirve el micrófono, puedes escribir en el chat a qué grupo perteneces, hijo. ¿Alguien tiene contacto con Josué Benítez del grupo anterior de 915? Ya contestó en el chat, maestra. A ver, déjame ver, porque no lo encuentro. No estás en el grupo de 915. No estás en lista, hijo. Las listas las acabo de imprimir hace una semana. Está Aguilar, Bello, Carlón, Chávez, Cruz, Estrada, García. No estás. Si nos hicieras favor de contestar, por favor. En la de 11:30, los apellidos van Antonio, Barragán, Camacho, Castro, no, perdón. 11:30, Acevedo, Alba, Burgos, Campos, Chávez, no está Benítez. En la de 9:15, Aguilar, Bello, Victoria, Bello Victorino, Carlón Molina, Chávez Colmenares, Cruz Estradas, no estás como Benítez. En ninguna de las dos. ¿Ese es tu apellido? Ay, jóvenes, ¿por qué esa necesidad de cambiarse los apellidos? Entonces les aviso para la siguiente clase, el que no esté con sus apellidos paterno, materno y nombre, o nombre y apellido paterno y materno, lo voy a sacar, porque es una lata estar buscando a ver a qué fregado apellido se le ocurrió poner al joven. No soy adivina. ¿En qué nos quedamos, jóvenes? Terminamos el ejercicio anterior y tenemos la tabla de resistencias, profesora. ¿Ya hicimos la tabla de resistencia? Ya, profesora. Sí. Ya. Ok, entonces sería este ejercicio, por favor, déjenme compartírselos. Ahí está. Si lo quieren copiar. Sí. Adelante, entonces.
Ok, jóvenes, este ejercicio se trata de determinar la resistencia. Es una conexión soldada. Son dos placas de espesor igual de 3/4 de pulgada. La placa A que le puse ahí tiene un ancho de 10 pulgadas. La placa B tiene un ancho de 14 pulgadas. La longitud de la soldadura es de 10 pulgadas, soldadura de filete, y es de tamaño de 7/16 de pulgada. Y dice que si se hizo con el proceso SMAU, o sea, arco eléctrico protegido. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar cuánto resiste la conexión, es decir, las placas y la soldadura. Entonces, si me recuerdan, la ecuación de resistencia de soldadura es igual a ¿cuánto? Nosotros de 11:30 apenas íbamos a empezar a ver soldadura, pero Ah, ya, no hemos visto nada de la teoría entonces. No, profesora. Entonces déjenlo aparte. Permítanme entonces. Déjenme abrir la presentación. Ahí está. Bien, jóvenes, la soldadura dice que no es otra cosa más que un circuito eléctrico. Aquí tenemos un diagrama de soldadura por arco eléctrico. Es un diagrama muy básico. A la izquierda tenemos la máquina soldadora, que es la fuente de potencia, puede ser corriente alterna o corriente directa, y sus controles. De esta máquina salen dos cables, el cable del electrodo, que es el que proporciona la corriente. Este es el portaelectrodo, este sería el electrodo, y el otro, es el cable de tierra, que es el que va a cerrar en cierta manera el circuito, ¿no? El metal base se llama a la placa o perfiles que se van a conectar, y el metal de aportación se forma con la soldadura. Cuando el electrodo toca el metal base, se cierra el circuito, se genera una chispa eléctrica que produce calor y que va a fundir el electrodo. El electrodo es una varilla metálica. Esa soldadura va a calentar también un poco el metal base y va a hacer que se una por este proceso. Este sería un diagrama más específico del arco metálico protegido, que por sus siglas en inglés se llama SMAU. En la parte de arriba, esta parte, tenemos lo que es el electrodo. Está achurado así porque es de metal, y por fuera tiene una cubierta extruida. Es una cubierta granular que está firmemente adherida al electrodo.
El depósito de acá abajo, perdón, el asurado de acá abajo es el metal base. Aquí se ve cómo se está fundiendo por la corriente y la cubierta extruida tiene ciertos componentes que generan una atmósfera inerte, de gas inerte. Los gases inertes son aquellos que no contemplan el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con esa atmósfera de gas inerte, que son estas como nubecitas que tenemos? Se genera protección gaseosa. ¿Cómo? Pues que elimina todo el oxígeno de aquí para que el metal fundido no atrape oxígeno en su fundido en el proceso, y no se oxide. Ya saben ustedes que el oxígeno tiende a presentar, o más bien a favorecer la corrosión u oxidación de las placas. Entonces, ese es el objetivo de la cubierta. Además, también la cubierta tiene un fundente que ayuda a generar más calor para que el electrodo se funda de una manera mejor. Después aquí, este sería el cordón de soldadura, que está como entrecruzado, las líneas cruzadas. Y arriba de la soldadura se genera una capita de residuos metálicos que se llama escoria. Es toda la impureza de la soldadura. No sé si ustedes se acuerden o hayan visto soldar a una persona. Cuando acaba de tirar el cordón o de poner el cordón de soldadura, le da unos golpes y se bota una capita. Esa es la escoria. ¿Por qué la tiene que botar? Porque tarde o temprano esa escoria se va a botar, y si nosotros pintamos encima de la escoria o colocamos otro cordón de soldadura, otra capa de soldadura, la escoria no está unida firmemente, entonces va a terminar o botando la soldadura o botando la pintura, y se va a meter la oxidación, la corrosión a esa conexión. Entonces, este es el diagrama de la soldadura que más se usa, aunque a estas fechas ya se está utilizando otros procesos que se llaman TIG o MIG, pero están como que apenas tomando auge. Son procesos parecidos porque son arcos metálicos. Bien, este sería el arco metálico sumergido. Es muy parecido al proceso del arco protegido. ¿Por qué? Porque también trae un electrodo, solo que en este caso el electrodo va desnudo. Es decir, solo está la varilla. Solo está la varilla o la barra desnuda, no tiene fundente, no tiene cubierta. Y esto se usa en soldaduras automáticas. Aquí no entra la mano del hombre. Este tubo va depositando el fundente, que es un fundente, hagan de cuenta, azúcar moreno, ya ven que está muy granulosa. Así es una textura parecida al fundente. Lo va depositando a lo largo de la conexión, y atrás del tubo viene el electrodo conectado, fundiendo la soldadura para unir las piezas. Esta sería la penetración, aquí dice. La soldadura derrite un poco, funde un poco el metal base, y esta sería el metal de aportación o de aporte solidificado y fundido. Arriba se genera la escoria, y bueno, es casi lo mismo, solo que esto es un proceso automático y el anterior era un proceso manual. Si se van a la sección 10.2 de sus normas, por favor, jóvenes. Sección 10.2 de sus normas, por favor, si ya están ahí, avísenme. Ya, 10.2 soldaduras.
Y esto es uno, generalidades. Los tipos de soldadura precalificados son los de arco eléctrico con electrodo metálico, aplicado manual, automática o semiautomáticamente. Los procesos aprobados en estas normas son la soldadura manual con electrodo recubierto, la soldadura automática de arco sumergido, la protegida con gases y la soldadura de electrodo con corazón de fundente. Pueden utilizarse otros procesos si se califican adecuadamente para los casos en los que se vayan a usar. Permítanme tantito, jóvenes. Ok, gracias. Entonces seguimos. Entonces estos dos procesos que tengo aquí, el arco metálico protegido y sumergido, son los más usados, aunque las normas también me permiten usar la protegida con gases, soldadura de electrodo con corazón de fundente o algunos adicionales. Bien, dice abajo, 1022, metal de aportación. Se usará el electrodo o combinación de electrodo y fundente o gas adecuados al material base que se esté soldando, teniendo especial cuidado en aceros con altos contenidos de carbón u otros elementos aleados y de acuerdo con la posición en que se deposite la soldadura. Se seguirán las instrucciones del fabricante del electrodo respecto a los parámetros que controlan el proceso de soldadura, como son voltaje, amperaje, polaridad y tipo de corriente. La resistencia del material depositado con el electrodo será compatible con la del metal base. 10221. Soldadura compatible con el metal base. Para que una soldadura sea compatible con el metal base, tanto el esfuerzo de fluencia mínimo como el esfuerzo mínimo de ruptura en tensión del metal de aportación depositado, sin mezclar con el metal base, deben ser iguales o ligeramente mayores que los correspondientes del metal base. Por ejemplo, las soldaduras manuales obtenidas con electrodo E60 o E70 Perdón, jóvenes, es que hay una reunión de academia y de profesores y me están pidiendo datos. Perdón. Deben ser iguales o ligeramente mayores que los correspondientes del metal base. Por ejemplo, las soldaduras manuales obtenidas con electrodos E60
XX o E70XX, que producen metal de aportación con esfuerzos mínimos especificados de fluencia de 3.400 y 3.700 kilogramos sobre centímetro cuadrado, respectivamente, y de ruptura en tensión de 4.200 y 4.900 kilogramos sobre centímetro cuadrado, son compatibles con el acero A36. Entonces, aquí les hice esta tabla. La soldadura E60XX tiene un esfuerzo mínimo de fluencia de 3.400, un esfuerzo mínimo de ruptura en tensión de 4.200 y es compatible con el acero A36. Y la soldadura E70XX tiene un esfuerzo de fluencia mínimo de 3.700, uno de ruptura de 4.900 y es compatible con el A36 y el A572 grados 50, que le decimos sencillamente A50. Entonces, aunque el A36 es compatible con el E70, pues generalmente no se usa mucho, se usa más el E70 para soldar estructura. Pero podemos utilizar E60 sin ningún problema. Déjenme colocarles aquí la tablita. Permítanme. Entonces, permítanme, déjenme acomodarla. Bien, ¿a qué se refiere con el electrodo E60XX70? Vamos a ver. Los electrodos tienen 4 dígitos. Vamos a poner aquí esto. Los 2 primeros dígitos se refieren a la resistencia. Por ejemplo, si es un E70 serían 70,000 libras sobre pulgada cuadrada de resistencia a la tensión. Resistencia mínima a la tensión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Un tantito. Bien. El tercer dígito me indica la posición en la que se puede utilizar la soldadura. Entonces, vamos a ponerle aquí. Vamos a decirlo de aquí. La posición en la que se puede utilizar ese electrodo. Si es un 1, son todas las posiciones y ahorita les enseño qué posiciones se usan. Todas las posiciones. Si es un 2, es la posición plana y horizontal.
Y si vale 3, aunque algunos manejan 4, permítanme. Solo posición plana, pero de forma ascendente. Perdón, descendente. Ahorita vemos las posiciones. A esto, ay, no es esta. A esto se refiere. Aunque aquí ya tenía el apunte, pero bueno. Esta es la posición plana, esta es la posición horizontal, la vertical y sobre cabeza. Entonces, si tiene un 1 en el tercer dígito, el electrodo se puede utilizar en cualquiera de las posiciones. Si tiene un 2, solo posición plana horizontal. ¿Por qué? Porque hay algunos electrodos que producen una soldadura muy líquida, valga la expresión, y se cuelga o se derrite mucho, no se va a adherir firmemente, entonces tiene problemas con la posición vertical y sobre cabeza. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere esta. Ok. Vamos a seguir con las normas. Entonces, abajo dice 10.2.3 tipos de soldadura. En sus normas, por favor. En estas normas se consideran 4 tipos de soldaduras. Soldaduras de filete, se obtiene depositando un cordón de metal de aportación en el ángulo diedro formado por 2 piezas. Su sección transversal es aproximadamente triangular. B. Soldaduras de penetración, se obtienen depositando metal de aportación entre 2 placas que pueden o no estar alineadas en un mismo plano. Pueden ser de penetración completa o parcial, según que la fusión de la soldadura y el metal base abarque todo o parte del espesor de las placas, o de la más delgada de ellas. Inciso C, soldaduras de tapón y soldaduras de ranura. Entonces, aquí en este diagrama les tuve que corregir porque el diagrama es de un libro americano que nombra un poco distinto las soldaduras, pero aquí sería el caso. Soldaduras de filete sería este caso, aquí se alcanza a ver. Es esta placa del alma, esta alma también, se forman 90 grados y ahí se deposita la soldadura de filete. Aquí y acá atrás, aunque no se ve. Después viene penetración, que son 2 placas alineadas en junta a tope, se puede decir, y se le tiene que hacer aquí alguna preparación al borde de las placas. Se puede o se debe biselar, perdón. Soldadura de tapón, que sería esta de arriba. Profesora, sí, dime. Disculpe, en la anterior que está comentando, ¿tiene que tener un ángulo o nada más es prepararlo tal cual? ¿Cuál anterior? La de soldadura de penetración completa. Generalmente es de 45 grados el bisel. Ah, ok. Uh-huh. Sí. Ok. Me quedé en la soldadura de tapón. Su nombre lo dice, son pequeños barrenos en la placa superior. Se traslapan 2 placas, se enciman 2 placas y se rellenan estos tapones, que es parecido a la ranura, nada más que ranura son alargados los agujeros y tapón son casi circulares. Estas soldaduras no son muy recomendadas para fines estructurales, sino más bien serían para conectar 2 placas, pero lo recomendable, la soldadura recomendable es la soldadura de filete en estructuras. La de penetración es buena para unir piezas, pero requiere de mucho cuidado porque las placas deben de estar totalmente alineadas. Cualquier pequeña desviación produce excentricidad que va a producir flexión, para lo cual no está diseñada ni la placa ni la soldadura y pudiera ahí provocar una falla local.
A esto se refiere con los tipos de soldadura. Ahí en sus normas, en la página siguiente, la 217, viene un diagrama, una figura 10.2.1, tipos de soldadura. Generalmente las normas y los reglamentos no deben de traer figuras. Estas figuras pertenecen a la teoría, por eso las estamos viendo aquí en la clase. Pero no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de poner estas figuras. Es como si mezcláramos las normas con un libro de diseño de acero, ¿no? No se debe. Pero bueno, permítanme. Déjenme regresar. Esto sería la preparación del borde según el tipo de soldadura. Si tenemos una soldadura por filete, la preparación del borde es nula, porque nada más se juntan las placas para que se dé el espacio a 90 grados. Este es un filete simple y este es un filete doble. Aquí se alcanzan a ver los triángulos rectángulos. Y cuando es ranura, puede ser preparación cuadrada. Aquí está a tope, bisel, así se hace, es a 45 grados, simple o doble. Una V, así se prepara también a 45, pero si se dan cuenta son las dos placas a las que se les hace el bisel, simple o doble. La J, que no llega hasta abajo, como en el bisel llega hasta el borde y esta no. Y la V, que es más curva, se puede decir, que la V. ¿Estamos de acuerdo? Insisto, la que se usa para estructura es simple o doble. Esta sería para uniones cuando los perfiles o las placas no nos dieron el ancho deseado, el largo deseado. Y estos serían los tipos de uniones, perdón. Una junta traslapada pues nos da un espacio muy bueno para colocar aquí el filete que está en rojo. Aquí también se pudiera colocar un filete. A tope, lo que les decía, si la placa está un poquito desviada, se va a generar flexión. Obviamente, si contratamos, ¿saben lo que es un pailero, jóvenes? Es el de la soldadura, ¿no? Pero a nivel ya industrial. El pailero es el técnico profesional, si se le puede llamar, de la soldadura. Es un profesionista, ¿no? Es un técnico que está certificado, que tiene cursos, que está capacitado para hacer soldadura estructural. No es lo mismo, con todo respeto, que un herrero. Mi padre fue herrero en sus tiempos mozos, posteriormente se capacitó y después fue pailero. No está prohibido que un herrero lo haga, ¿no? Que un herrero se capacite, se certifique y posteriormente llegue a ser pailero. Lo que está prohibido, bueno, no está prohibido en ningún reglamento, pero sí debe de capacitarse, que un simple herrero sin capacitación, sin curso, sin nada, llegue y te diga, órale, pues yo te hago esta estructura, ¿no? Y tú en el afán de ahorrarte unos pesos, pues contrates un herrero y no simplemente te va a hacer un muy mal trabajo. Y ahorita les enseño una soldadura que da horror. Entonces, seguimos. El tipo de unión como esta es una unión en T. Esta placa con respecto a esta otra es una T. Y aquí están los filetes, ¿no? El espacio para los filetes. Una unión de esquina. Del lado de afuera puedes colocar soldadura de borde. Si puedes soldar por dentro, coloca soldadura de filete. Y esta es otra unión de borde, ¿no? Puedes colocar soldadura aquí o acá, ya depende de cómo esté la estructura, de que sea una viga, columna, no lo sé. Bien. Vamos a la sección 10.2.6 de sus normas, jóvenes. 10.2.6, soldaduras de filete. 10.2.6.1, tamaño mínimo. Cuando dice tamaño, se refiere a esta parte, jóvenes.
Si alcanzan a ver, se forma aquí un triángulo rectángulo perfecto. Este es el área teórica de la soldadura. En realidad, al fundir la soldadura, al generar el arco eléctrico, se funde un poco del metal base, se hace una superficie cóncava. Esta sería la cara real de la soldadura, pero el tamaño de la soldadura, aquí le llama W porque viene de weld, de esta parte, se puede nombrar como TS o TW. Hay que acostumbrarnos a las dos siglas, ¿no? Cuando dicen que la soldadura es de tamaño de 7/16, se refiere a este tamaño. Esta sería la raíz, esta es la garganta normal, la cara de fusión, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esto se refiere con longitud efectiva de la soldadura, del cordón de soldadura. Esta sería la longitud efectiva, que aquí dice LW, que también le podemos llamar LS. Al diagrama anterior, si nos fijamos nada más en el triángulo rectángulo, si nosotros le trazamos aquí una línea a 45 grados, sería esta línea, jóvenes, que está en rojo. Y si nosotros proyectamos esta línea en toda la longitud de la soldadura, esa es el área efectiva que va a trabajar absorbiendo la fuerza cortante. Entonces, el área que vamos a calcular va a ser esta. El tamaño lo multiplicamos por seno de 45 para que me dé esta línea roja. Lo multiplico a su vez por la longitud y me va a dar el área efectiva de la soldadura. A eso nos referimos con esto. Bien. Si nos vamos a la tabla 10.2.4, jóvenes, que sigue ahí en sus normas, en la página 219. Tabla 10.2.4. Dice que el tamaño mínimo de la soldadura de filete está en función del espesor de la más delgada de las partes unidas. Arriba de esa tabla viene una nota y nos dice que la tabla 10.2.4 proporciona el tamaño mínimo de una soldadura de filete para un grueso dado de la más delgada de las partes unidas. Este requisito no se basa en consideraciones de resistencia, sino en el efecto de templado del material grueso sobre las soldaduras pequeñas, pues el enfriamiento muy rápido de estas puede ocasionar una pérdida de ductilidad. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos un perfil muy delgado y uno muy grueso, cuando apliquemos la soldadura, el calor que genera puede incluso perforar el perfil delgado y el perfil grueso ni siquiera se entera de que se está soldando. Además de que los perfiles delgados se enfrían más rápido, obviamente, que los gruesos y puede producirle esfuerzos residuales o pérdida de ductilidad. Entonces, cuando se hacen conexiones soldadas, se debe de buscar la manera que los espesores sean lo más parecido posible, porque se puede tener ese problema del calor generado. Entonces, ahí está en función el tamaño mínimo de la soldadura de filete. Y vámonos entonces a la sección 10.2.8, por favor. Sección 10.2.8, resistencia de diseño. La resistencia de diseño de las soldaduras es igual al menor de los productos FR, FMB y AMB. La primera expresión, esa que le estoy diciendo, FR, FMB y AMB, se refiere a la resistencia del metal base, o sea, de lo que vamos a conectar, ya sean placas o perfiles. Y la segunda, donde dice FR, FS, AS, es la resistencia de la soldadura, donde FR vale 0.75
FS es 0.6 de FXX por 1 más 0.5 de seno a la 1.5 de teta, que está bajito. La ecuación 1022 ¿ya la vieron? Esa ecuación 1022 está en función, dice ahí, de seno a la 1.5 de teta. Y teta es este ángulo, jóvenes. Si el eje del cordón de la soldadura está paralelo a la fuerza, teta vale 0 y es una soldadura longitudinal. Si el cordón, su eje longitudinal de la soldadura está oblicuo con respecto a P, un cierto ángulo, la soldadura es inclinada. Y si el eje de la soldadura está totalmente a 90 grados de la carga, teta vale 90 y se llama soldadura transversal. Son esos 3 tipos de soldadura. Ese ángulo teta es el que se sustituye en esta ecuación 10.2.2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Siguiente. 10.2.9, combinación de soldadura, sección 10.2.9. Si en una junta se combina, tabla 10.2.5, resistencia de diseño de soldaduras. Entonces, en esta tabla tenemos los valores de resistencia de soldadura, el FR y el FY o FS. Si ven, está el título de la tabla y luego viene un inciso A, soldaduras de penetración completa. No sé si ya lo ubicaron. No les pongo el PDF en la computadora porque de lo que se me pasma mi computadora, leí por ahí, no sé si es cierto, pero lo aplico, que el PDF crea un poquito de problemas con el Zoom. Por eso ya no les abro los archivos en PDF, porque a ver si es eso lo que hace el problema, ¿no? Pero bueno. Más abajito está el inciso B, soldaduras de penetración parcial, ¿ya lo ubicaron? Más bien en la siguiente página, o si tienen el PDF, pues es más abajo. Y casi al último, inciso C, soldaduras de filete, casi al final de la tabla. El trabajo que desarrolla nuestra soldadura va a ser cortante. En la soldadura, nuestro FR .75 y el FY es .6 de FEXX. ¿Sale? Que es lo mismo que trae la ecuación, pero bueno, quería enseñarles que también ahí en la tabla viene y se cumple. Esta es una tabla de símbolos de la soldadura, la simbología para la soldadura. Si nuestra soldadura es de canto, de canto, de filete, taponomuesca, rectangular, V, y estos son símbolos suplementarios. Este círculo indica soldar todo alrededor, la flecha debe apuntar la línea de referencia, aquí viene el tamaño, si es un triángulo es soldadura de filete, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya lo vamos a ir viendo conforme hagamos una revisión de una soldadura. Esta es una tabla de placas que les anexé aquí porque la vamos a necesitar para el diseño de una de las conexiones. Ay, caray. Esta tabla es de un fabricante, más bien de un distribuidor que se llama Fortacero. Vienen los espesores comerciales y viene el peso de cada placa según sus dimensiones. El espesor más delgado que tiene esta empresa es de 3/16 o 4.8 milímetros. Pero muchos autores recomiendan que cuando diseñes una placa, el espesor mínimo que pongas sea la de 5/16. Por eso la resalté ahí con una flecha. ¿Por qué lo dicen? Porque ellos mencionan que la placa de 3/16 y la de 1/4 es muy delgada y puede sufrir de corrosión muy fácilmente. Ese es su criterio. Pero es una recomendación, no es una regla, ni una norma, ni nada.
Ustedes tranquilamente pueden usar placa de 3/16, mientras cumplan con la resistencia requerida, pues no hay ningún problema. Pero si quieren apegarse al criterio de esas personas, pues adelante, ¿no? La placa más delgada que pueden utilizar es de 5/16. Ya depende de ustedes. Y por ejemplo, si usamos esa placa y compramos una planchón de 4 pies por 8 pies, pues mi placa va a pesar 187 kilogramos. Es muy importante considerar el peso porque todo el acero se cotiza en peso, se cobra en peso, se trabaja en peso. Según el peso de lo que construyes en acero va a ser tu ganancia, va a ser tu costo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el flete, ¿no? Según si la estructura o si los elementos estructurales son muy pesados, pues requieres un camión más grande y va a costar más el transporte. ¿Sí se entendió hasta aquí, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces, gracias. ¿Se acuerdan de su ejemplo? El primero que hicimos de diseño con tornillos. En el que solo tenemos 3. No sé si nomás tengan 3, pero ¿se acuerdan de la armadura que hicimos, no? Sí. Déjenme compartirles la pantalla. A eso. Sí, leí. ¿Qué fuerza de tensión tenían aquí en el elemento AB? 20.49 toneladas. La tensión máxima. 20.5 es lo mismo, Jessica. 20.49 o 20.5, no se vayan a enojar por sus 10 kilos, toneladas. ¿Sale? Entonces, con ese mismo ejemplo, pero ahora vamos a diseñar la conexión soldada. Permíteme. A ver, ahora sí. ¿Están viendo la pizarra electrónica, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias. Ahí está. Entonces ese sería el enunciado. Diseña la conexión en el punto B, utilizando 2 perfiles LD y soldadura con electrodo E7018.
¿Ya está, jóvenes? Ya, profe. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es proponer los perfiles LD. ¿Cómo se proponen dos perfiles? Pues si se acuerdan, utilizamos la ecuación de fluencia o flujo plástico para basarnos en ella, que es FR por FY por el área de los perfiles. Igualábamos la resistencia a la tensión, despejamos el área, ese cálculo incluso ya lo tienen ahí en su ejemplo. El área nos queda resistencia a la tensión entre FR por FY. Entonces sería 20.490 o 20.500, como quieran, entre 0.9 por 2.530 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El área mínima, ¿cuánto les da? Da 9, según yo. Sí. 9 9. centímetros cuadrados. Da, 9 centímetros cuadrados. gracias. Acuérdense que esto lo tenemos que solucionar con dos perfiles, ¿no? Sí. Entonces busquen dos perfiles LD que entre los dos sus áreas sumen 9. Pues sería el primero. Ajá, hay uno que vale 4.6 de área. Serían 2 veces ese, ¿no? Uh-huh. 2 LD de cuánto? De 64 por 38 por 4.8. Ok. Que tienen un área de cuánto. De 4.6 cada uno. Gracias. Ok. Los estoy colocando con el lado largo en este sentido. ¿Sale? Este sería el lado largo y este sería el lado corto. Entonces aquí me van a quedar 4 espacios para colocar soldadura de filete. Este sería 1, aquí sería 2, 3 y 4. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Sí. Entonces voy a poder colocar 4 cordones de soldadura de tipo filete. El tamaño mínimo de la soldadura de filete está dado en la tabla. Caray. 1024
Pero también necesito conocer el espesor de la placa para poder dar el tamaño de la soldadura. Entonces, el área de una placa, dame un tantito. El área de la placa se simboliza así, la P con la L encimada, es igual al ancho por el espesor. De aquí a acá es el ancho. Por favor, este es el ancho de la placa y este es el espesor, no se confundan. Entonces, si igualo el área de la placa a 9.0 centímetros cuadrados y propongo un espesor, puedo despejar el ancho. Entonces voy a decir, se propone un espesor de placa voy a proponer el de 7/16. Permítanme, déjenme compartirles. De 5/16, que es 7.9 milímetros. ¿Por qué? Para que tampoco me salga tan larga la placa. Entonces el espesor es 5/16 de pulgada, que es igual a 0.79 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Ok. Entonces, despejando, el ancho me quedaría igual al área entre el espesor. 9.0 centímetros cuadrados entre 0.79 centímetros. 11.39. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces me está diciendo que esta distancia de aquí a acá mínimo debe ser 11.4 centímetros. Entonces ahora sí, en función del espesor del ángulo y del espesor de la placa, váyanse a la tabla 10.2.4 y díganme qué tamaño de soldadura de filete le corresponde. Maestra, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿No se propone el área real de las placas? ¿Y cuál es el área real de las placas? O sea, ¿cómo sacamos el 9 centímetros? Lo tomé acá de esta área que calcularon. Ah, ok, entonces se deja la misma. Gracias. De nada. A mí se me estaba ocurriendo, profesora, que podríamos utilizar las mismas dimensiones de los perfiles LD para comparar las conexiones por tornillo o por soldadura, que fueran prácticamente lo mismo, nada más el conector diferente, y ver cuál sería más conveniente. Las mismas dimensiones del perfil, ¿qué, hijo? Que utilizamos cuando hicimos las conexiones por tornillo. Que utilizáramos un LI. Ajá. También es buena idea. Para compararlo ya como más específicamente tornillos versus soldadura. Para contrastar. Ajá. ¿Pero qué vamos a comparar? Pues prácticamente es el mismo ejercicio, entonces podríamos poner los mismos perfiles y así al final ya comparar sus desempeños, ¿no? Ajá. ¿Perdón, hija? Para comparar sus desempeños de la soldadura contra los tornillos. ¿Cuál es el más conveniente? ¿Pero qué van a comparar? Es que me dicen desempeño, pero ¿cómo se mide el desempeño? Bueno, yo me imagino que
que hay como estados límites también con soldadura, ¿no? Bueno, el estado límite 1, que es sección total, pues sí es el mismo. Ajá, los vamos a revisar. Se va a revisar fluencia, se va a revisar fracturas, se va a revisar bloque de cortante. Ahora sí díganme qué vamos a comparar. Vamos a suponer que hacemos el ejercicio con 2 LI. ¿Qué comparamos? Es, por ejemplo, les hago un examen a ti y a tu compañero. ¿Qué voy a comparar? Sus conocimientos, ¿no? Bueno. Ok. Ahora, en esta conexión de LI, ¿qué voy a comparar? En cuanto a soldadura y tornillos. Por ejemplo, yo compararía el estado límite que manejamos, el 4 o 5, que es el de los tornillos. Regularmente es el más bajo. ¿Cuál es el 4? ¿Cómo se llama? Es el falla de conectores. Esto no tiene, vaya, no puedo comparar porque los tornillos son unos, la soldadura es otra. Generalmente la soldadura tiene un mejor desempeño porque no barrenamos el perfil. Entonces, la soldadura es menos costosa, el tornillo es más costoso. Si lo comparamos así fríamente por la economía, nos conviene mejor la soldadura por el proceso, pero ahora, ¿qué pasa por la instalación? La soldadura es más costosa porque los soldadores cobran más que simplemente barrenar y colocar un tornillo. Por eso les decía yo, ¿qué vamos a comparar? Porque si calculo, pues el LI me va a resultar más económico un LI soldado que un LI atornillado, porque la fractura en el área neta, ¿se acuerdan que le quito el área de los barrenos? ¿Se acuerdan que creo que incluso no pasó su ángulo? No sé si pasó o no. Es que hubo un grupo al que sí le pasó, pero los otros 3 no pasó. Tuvimos que redimensionar. No recuerdo cuál fue su caso. De hecho, sí tuvimos que cambiarlo porque no pasó. Exacto. En este ejercicio no habría problema. ¿Por qué? Porque no estamos quitando área de barrenos. Entonces, cada estado tiene su pro y su contra. No es mejor la soldadura que los tornillos, no son mejores los tornillos que la soldadura. Incluso los procesos siempre van combinados. No podemos hacer una estructura totalmente atornillada, ¿están de acuerdo? Siempre va a haber placas de conexión, siempre va a haber soldadura, siempre va a haber... La soldadura no se la quita ni con chochos. Sí puede haber una estructura totalmente soldada, pero no puede haber una estructura totalmente atornillada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ejercicio que nos propones sería interesante, sí lo podríamos hacer, pero estamos comparando, es como decir, viene un joven ingeniero de Alemania y vamos a compararle cómo habla el idioma inglés con uno de ustedes. Y van a decir, no, pues ya nos llevó, ¿no? Pero las condiciones son distintas. Sí nos vamos a la mejor a quemar, pero si el joven de allá es el más pésimo y aquí echamos al más fregón, pues a lo mejor sí le da la vuelta, ¿no? Pero no podemos comparar tan fríamente porque son condiciones muy distintas. Aquí, por ejemplo, no voy a revisar aplastamiento porque no hay agujeros y no hay conectores. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si gustan, sí proponemos el ejercicio, pero lo vemos más tarde. Vale. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, maestra. Y no es regaño, así hablo de golpeado. Ok. Entonces tengo un ancho de placa de 11.40 y un espesor de placa de 0.79. Por lo tanto, el tamaño de la soldadura que le corresponde según la tabla 1024, ¿cuál sería, jóvenes? ¿Ya están en la tabla 1024? Sí, la de 3 milímetros. Exacto, la de 3 milímetros, porque el espesor de la más delgada de las partes es el espesor del ángulo. ¿Qué espesor tiene su ángulo?
El de 5/16. El ángulo tiene 5/16. ¿Qué espesor tiene su ángulo LD? ¿Es el de 4.8? Exacto. Acuérdense que esto, 64, es el tamaño del ala más grande, 38 es el tamaño del ala chica y 4.8 es el espesor máximo del ala. Las dos alas son del mismo espesor. Todo está en milímetros. Entonces, el ángulo tiene espesor de 4.8 milímetros. La placa tiene un espesor de 0.79 centímetros, o sea, es mayor, por lo tanto el ángulo es más delgado y es con el que vamos a entrar a la tabla. El espesor de la más delgada de las partes unidas es 4.8 milímetros y el primer renglón dice menor o igual que 6 milímetros, entonces le corresponde un filete de 1/8 o 3 milímetros. Entonces es 0.3 centímetros o 1/8 de pulgada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, permítanme tantito. Por ejemplo, ahí, profesora, ya estaríamos debajo de los rangos que nos había recomendado hace un momento, ¿no? ¿De cuáles rangos? De la tabla que aparece en el PDF de soldaduras hasta el final. A ver, permíteme, te la ponemos. ¿De esta? El de 5. ¿Perdón? Creo que se refiere al de 5/16 que nos había dicho que es una recomendación. Recomendación del... A ver, díganme porque no entiendo. Joshua, de nuevo, hazme tu pregunta, hijo. Sí, hace un momento nos comentaba que en la soldadura se recomendaba utilizar de 5/16 hacia arriba. No, la placa. La placa. Okay. La placa, por eso aquí les vuelvo a poner, esto es peso por placa, estos son espesores de placa. Yo recomiendo la de 5/16, incluso utilicé esa de 5/16, pero ustedes pueden utilizar la de 3/16 o 1/4. Permítanme 2 minutos, jóvenes. Regreso. Sí, profesora. Muy abusados porque este es el tamaño de la placa. El tamaño de la placa sí lo puedo yo mover o proponer. El tamaño de la soldadura no, está en función de los espesores. ¿Sale? Seguimos aquí. Sí, profesora. Entonces, así a grandes rasgos y exagerando. Ay, caray, parece que ando borracha. Permítanme que se me encima el Zoom. Este es el tamaño y es de 0.3 centímetros. Entonces, acuérdense que se traza una línea, caray, a 45 grados. Esto es 45. Entonces, el área de la soldadura va a ser igual al tamaño
por seno de 45 por la longitud de la soldadura. Yo ahorita no conozco la longitud de la soldadura. Lo que voy a hacer es proponer una longitud unitaria. Entonces, si L es igual a 1 centímetro, el área de la soldadura va a ser igual a 0.3 centímetros por, déjenme recorrer esto que está muy turboso. Entonces va de nuevo. Área de la soldadura es 0.3 centímetros por 0.707 por 1 centímetro de longitud. El área entonces de la soldadura, ¿cuál sería, jóvenes? 0.21, ay caray, centímetros cuadrados. Después viene mi ecuación de resistencia de la soldadura, que es FR por FS por AS. AS ya lo tengo, FR es 0.75 según mis normas, y FS es igual a 0.6 de FEXX por 1 más 0.5 de seno a la 1.5 de teta. Teta en este caso es igual a 0 grados porque son soldaduras que están alineadas con la carga. Por lo tanto, seno de 0 es 0 y quedaría que FS es 0.6 de FEXX. Y FEXX es igual a número de clasificación del electrodo, que en este caso sería 70,000 libras por pulgada cuadrada. En kilogramos por centímetro cuadrado, ¿cuánto nos quedaría? 4.921 kilogramos por centímetro cuadrado. Que si nos vamos a nuestra tablita, permítanme. Ok, la canción. ¿Están viendo el PowerPoint? No, ahorita no. Ahí está. Ya se ve. Estaba jugándome una mala pasada aquí. El E70 tiene un esfuerzo de 4,900. El valor exacto es 4,921, ¿no? El exacto. Ajá. Pero aquí las normas me dan uno de 4,900. Vamos a tomar ese de 4,900, pero ya saben de dónde sale. Sale de las normas. Entonces, FEXX es 4,900 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, FS es 0.6 de ese valor. 2.940. Y calculando la resistencia de ese cordón de soldadura, me quedaría 0.75 por 2,940 kilogramos sobre centímetro cuadrado por el área de acero, que es 0.21
centímetros. El área de la soldadura, perdón. Ahí, por ejemplo, tenemos que utilizar las cuatro partes que íbamos a soldar, ¿no? Las dos superiores y las dos inferiores. Sí, pero es hasta el final. Ahorita lo que estoy haciendo nada más es un cordón de 0.3 de ancho por 1 centímetro de largo. Porque aunque sé que tengo que colocar la soldadura en 4 partes, no sé la longitud total. Por eso hago una suposición de un cordón unitario de 1 centímetro. Así daría entonces 463. RS es 463. Ajá. Y la unidad es kilogramos. Para que se entienda. Un cordón de soldadura de tamaño de 0.3 milímetros por 1 centímetro de largo, electrodo E70, me resiste 463 kilogramos. La tensión máxima que tengo es de 20,490 kilos. ¿Sí estoy bien? Sí. Esto, entre comillas, sería por cada centímetro. Entonces, ¿qué longitud de la soldadura requiero? 1 centímetro me resiste 463 kilos. Para resistir 20,490, ¿cómo le hago? Serían 44.25 centímetros. En total, ¿verdad? Sí. 44.25 centímetros. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ahora, sí. La longitud de la soldadura entre 4 cordones, ahora sí, me da 11.60 y qué. 11.06. 0.6. ¿Qué podría ser? 11.1 centímetros. ¿Ya se entendió? Cada cordón debe tener 11.1 centímetros de longitud. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, jóvenes? Sí. Sí. Ok. Déjenme mostrarles. Dora, Dime. una duda. Ahí en el FS, ¿por qué dijo que teta era 0 grados? Déjame regreso. Caray. Porque la fuerza y las soldaduras están alineadas. Son soldaduras longitudinales. Y si te... Permíteme, porque está medio... Si nos regresamos a esta tabla... Aquí. El eje de la soldadura está alineado con la fuerza, teta es igual a 0. ¿Sí se entendió? Sí, profesora, gracias. ¿No de qué? Entonces, en este caso, los ángulos vendrían así. Así. Y la placa vendría intermedia aquí. Nada más que no me está quedando esto. Los angulitos vienen aquí junto. Y la dirección de la fuerza es así. Yo voy a colocar la soldadura en este lado, acá abajo. La clase que viene es un diagrama con más calma. Déjenme compartirles una foto.
Esta es una soldadura real. Esta nos hablaron de una residencia que hicieron en Tecamachalco. Una residencia donde hay mucha lana. O sea, por lana no paran. ¿Qué pasó aquí? Que el ingeniero, el dueño de la constructora, tiene un hijo que es administrador. No tengo nada en contra de los administradores, pero dicen que zapatero a tus zapatos. Entonces, el señor, además de administrar, pues se metió aquí a contratar personas. Ellos en la constructora tenían un ingeniero, un arquitecto, un pailero excelente, pero pues lo bueno cuesta, ¿no? Entonces el administrador, como buen responsable de los costos, dijo, no, pues aquí hay que abatir costos. Despidió al ingeniero, se quedó con la arquitecta, despidió al pailero, y resulta que la gente que le hizo las memorias las licencias y los trámites ante el municipio, pues le dijo que tenía un buen soldador, que ellos le construían la obra, que más barata, que mejor, etcétera, etcétera. Y así como ven esta soldadura, digo, ustedes, a lo mejor muchos de ustedes nunca han visto un proceso de soldadura, a lo mejor algunos de ustedes ya trabajan, ya tienen idea, pero esto a simple vista, pues nos está diciendo que disculpen la palabra, esa pinche soldadura está quemada. Esto no es ni siquiera para pagarse, ¿no? Esto es para darle unos guamazos al pailero, porque esto es carbón. Hasta se ven los puntos donde se quedó pegado la soldadura. el electrodo, ¿no? Sí. Entonces, además de esto esto era lo menos feo, si se puede decir, ¿no? Porque ya tenían el tercer piso, tenían, en vez de columnas, tenían unos palillos con perfil HSS, que andabas en el tercer piso, no tenía muros y la estructura literalmente bailaba con el aire. Sentías cómo se movía la estructura andando en el tercer piso. Entonces, insisto, todas las soldaduras estaban así. Pues entonces nos pidieron revisarla porque pues ya sintieron pasos, como dicen por ahí. Y lo primero que pedimos pues fue que regresara el pailero con el que trabajaban, porque el joven, pues era realmente joven, trabajaba excelentemente, pero pues como ya no les gustó el precio, contrataron a estos señores y miren nada más las porquerías que hicieron, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros aquí revisando hasta el espesor de 3 milímetros y si tiene .2121 del área, etcétera, etcétera. Aquí en la clase nos encanta meterle 4 decimales, ¿no? Y si le metemos todos los que trae la calculadora, mejor. Y luego ya te da frustración porque ya en la construcción, pues les vale sorbete tu cálculo y hacen lo que se les da su chingada gana. Muchos, no todos. Entonces yo les encargo ahí que se acuerden de cuando andaban arrastrando el lápiz y sus cálculos eran con 8 decimales, para que hagan las cosas bien, jóvenes, y no hagan esta bola de marranadas, ¿no? Yo pienso que ustedes no lo van a hacer, lo espero realmente. Y es una cosa real, esto fue en julio, no tiene mucho. Entonces, no sé, ya no supe si corrigieron estas soldaduras, algunas sí se corrigieron, se pulieron, se quitó todo lo que se pudo y se agregaron placas, se soldaron de este lado, pero pues fue otra lana adicional que, como bien dicen, ¿no? Lo barato sale caro. ¿Y el que hizo esas soldaduras estaba certificado? No. No lo sé, hijo, porque lo que ellos hacían tenían una constructora, pero se dedican más a los trámites. Entonces, como en el estado las licencias son más, ¿qué se puede decir? La supervisión y las licencias no son como en la Ciudad de México. En la Ciudad de México está un poquito más controlado, pero en el estado, lamentablemente, con una buena mordida, no hay ningún problema. Y como digo, el pailero que trabajaba con ellos estaba certificado, pero se les hizo, entró el hijo que es administrador, y tú sabes que los administradores nada más saben ver lana. Dijo, no, este cabrón cobra muy caro, mejor me voy con este. Y pues ahí están los resultados, ¿no? Entonces, no anden metiendo la cuchara donde ustedes no saben. Es como si ustedes se pusieran a hacer diseño arquitectónico
Lo van a hacer, pero con las patas, ¿no? Va a estar horrible aquello. Entonces, zapatero a tus zapatos, jóvenes, ¿sale? Hagan bien las cosas y van a ver que su trabajo solito los recomienda. Bueno, jóvenes, los dejo aquí. No les subo el archivo para subirlo ya cuando esté terminado. Se lo subo el jueves. Y el jueves, a lo mejor si quieren hacemos el ejemplo que decía el compañero, ¿no? De comparar, pero pues vamos a ver qué resulta. Vamos entonces a terminar y a continuar con el que dijo el compañero. Ajá, así a grandes rasgos lo revisamos. Sí. ¿Sale, jóvenes? Ok, sí, profesora. Bueno, los dejo. Muchas gracias. No les subo hoy nada, les subo nada más la presentación de PowerPoint para que la tengan ahí. ¿Dale? Sí. Okay, hasta luego, jóvenes. Gracias. Hasta luego. Fíjense con sus apellidos, por favor.